Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. Introducción. Este libro es una de las obras más profundas y luminosas de San Luis, María Grignion de Montfort, el gran apóstol mariano. En sus páginas no encontramos una teoría fría, sino el fruto maduro de toda su experiencia misionera y espiritual, condensada en un mensaje que ha transformado la vida de millones de cristianos. El tratado nace con un propósito claro: mostrarnos el lugar de María en el plan de Dios, en la vida de Cristo y en la vida de la Iglesia. Nos enseña que, así como Jesucristo vino al mundo por medio de la Virgen, también por medio de ella debe reinar en los corazones hasta la plenitud de los tiempos. No se trata de una devoción superficial ni sentimental. San Luis María nos habla de una verdadera entrega, de una consagración total a Jesús por las manos de María. Su propuesta es sencilla y al mismo tiempo exigente: vivir todo por María, con María, en María y para que de ese modo todo sea plenamente de Cristo. El manuscrito de este libro estuvo perdido durante más de un siglo, escondido en un cofre hasta ser redescubierto en 1842. Desde entonces, su influencia ha sido inmensa. Papas, santos y fieles de todo el mundo lo han considerado un camino seguro de santidad. El mismo San Juan Pablo II reconoció que su lema Totus tuus, todo tuyo, María, estaba inspirado directamente en estas páginas. El Tratado de la verdadera devoción no es, pues, una obra más de espiritualidad mariana. Es un verdadero mapa del alma, un secreto de santidad confiado a los sencillos, que invita a dejarse transformar por la gracia de Dios, a través de la cercanía de María, Madre y Maestra de los creyentes. Capítulo 1. María en el designio de Dios. San Luis María comienza mostrándonos un misterio. La vida de la Virgen María estuvo marcada por la humildad y el ocultamiento. Ella quiso permanecer desconocida para los hombres, deseando ser vista solo por Dios. Por eso el Altísimo la escondió incluso a los ángeles, reservando para sí mismo la plenitud de su grandeza. María es presentada como la obra maestra de Dios, el santuario de la Trinidad, el paraíso del nuevo Adán, Jesucristo. Ella encierra en sí misma riquezas y misterios inefables, que ni el mundo ni los santos pueden comprender del todo. El santo insiste: María no es suficientemente conocida. De ahí la famosa expresión: de María nunca se dirá bastante. Su gloria supera lo que los hombres y los ángeles pueden imaginar, y sin embargo sigue siendo poco conocida, incluso entre los cristianos. Por eso San Luis afirma que si Jesucristo aún no reina como debería en el mundo, es porque María aún no es lo bastante conocida y amada. El reinado de Cristo se extenderá necesariamente a través del reinado de María, porque así como fue ella quien lo trajo la primera vez, también será ella quien prepare su segunda venida. Meditación espiritual. Este inicio del tratado nos coloca ante una verdad sencilla y poderosa. El camino hacia Jesús pasa por María. Dios quiso venir al mundo a través de ella, y ahora quiere que nosotros volvamos a Él. Él también por medio de su madre. La humildad de María es un espejo en el que debemos mirarnos. Ella, que fue la más grande de todas las criaturas, escogió el lugar más oculto, el silencio, la pequeñez. Y, precisamente ahí, en esa humildad, se convirtió en el tabernáculo vivo de Dios. San Luis nos invita a comprender que no basta con admirar a María de lejos. Debemos buscarla, conocerla, dejarnos formar por ella, porque cuanto más se la conoce, más plenamente se conoce a Cristo. Quien encuentra a María encuentra la vida, encuentra al Hijo de Dios hecho carne. Hoy, en un mundo lleno de ruido y orgullo, el mensaje de Montfort es actual y urgente. Necesitamos volver a la sencillez del corazón de María, a su pureza, a su docilidad al Espíritu Santo. Solo así permitiremos que Jesús nazca de nuevo en nuestras almas y reine en nuestras vidas. Capítulo 2. María en el misterio de Cristo. San Luis. María nos enseña que toda la vida de Cristo está unida a María de un modo misterioso y profundo. En la Encarnación el Padre entregó a su Hijo al mundo solamente por medio de la Virgen. Aunque los patriarcas y profetas esperaron,
siglos al Salvador, fue María quien obtuvo su venida por su humildad y sus plegarias. El Hijo de Dios se hizo hombre en María, y por María. Y el Espíritu Santo formó a Jesucristo en su seno, pidiéndole antes su consentimiento. En la redención Jesús quiso depender de su madre en todo. Fue alimentado, educado y acompañado por ella hasta el sacrificio de la cruz, donde ambos ofrecieron al Padre un mismo acto de amor. A lo largo de su vida, Cristo quiso obrar sus primeros milagros por medio de María. La santificación de Juan el Bautista en el vientre de Isabel y la conversión del agua en vino en Caná. San Luis subraya que el Espíritu Santo sigue obrando hoy de la misma manera. Así como formó a Cristo en María, también forma a Cristo en las almas que se acercan a ella. Cuanto más lugar damos a María en nuestra vida, más plenamente obra en nosotros el Espíritu Santo, produciendo a Jesús en el corazón. Meditación espiritual. Aquí comprendemos algo esencial. Cristo no se separa nunca de su madre. Todo lo que Jesús hizo en la tierra, lo quiso realizar con ella y por medio de ella. Y así continúa obrando hoy en la Iglesia y en cada alma. Esto nos invita a mirar a María no como un obstáculo, sino como un camino seguro. Si Jesús mismo quiso pasar por ella, ¿quiénes somos nosotros para querer llegar a Dios sin pasar por la Madre? La humildad de Cristo, que se dejó prisionero en el seno de una joven doncella, es para nosotros un ejemplo de confianza. Y la humildad de María, que se entregó totalmente a Dios, es, para nosotros, una escuela de vida interior. Cada vez que invitamos a María a entrar en nuestro corazón, el Espíritu Santo se alegra, porque encuentra a su esposa, y cuando el Espíritu y María se unen en un alma, allí siempre nace Jesús. Por eso el mensaje es, claro, dejemos que María nos conduzca a Cristo, dejemos que el Espíritu Santo nos modele en su escuela, y nuestra vida será cada día más semejante a la de Jesús. Capítulo 3. María en el misterio de la Iglesia. San Luis. María nos enseña que lo que la Trinidad hizo en María, al dar al mundo a Cristo, lo sigue haciendo cada día en la Iglesia. La misión de María no terminó con la encarnación, sino que continúa en la vida de todos los creyentes. Colaboradora de Dios. El Padre depositó en María la plenitud de sus gracias, convirtiéndola en tesoro del Señor. El Hijo le comunicó sus méritos y la constituyó tesorera y mediadora de todas las gracias. El Espíritu Santo la eligió como dispensadora de sus dones. Así, todo lo que Dios concede al hombre pasa misteriosamente por sus manos maternales. Influjo maternal. Jesús sigue siendo hijo de María en el cielo, y conserva hacia ella una obediencia perfecta, no porque sea inferior, sino porque así lo ha querido en su amor. Por eso, sus súplicas son siempre escuchadas, más poderosas que las de todos los santos y ángeles juntos. Señal de fe auténtica. San Luis afirma que los verdaderos hijos de Dios se distinguen por tener a María como madre. Quien la rechaza o la desprecia, muestra que no pertenece al número de los predestinados. El amor a María es, pues, signo seguro de fidelidad a Cristo. Madre de la Iglesia. María engendra y forma a los hijos de Dios como formó a Cristo. Así como dio a luz a la cabeza, da también a luz a los miembros de su cuerpo, que somos nosotros. En ella estamos ocultos, alimentados y protegidos hasta nacer a la gloria eterna. Figura de la Iglesia. El Espíritu Santo obra en unión con María para formar a los santos, especialmente a los de los últimos tiempos. Allí donde María echa raíces, florecen las virtudes, y la gracia se multiplica. En conclusión, María es reina de los corazones necesaria para la salvación, y especialmente necesaria para quienes buscan una perfección particular en la vida cristiana. Meditación espiritual. Este capítulo nos abre los ojos a una verdad inmensa. María es el corazón vivo de la Iglesia, no es un adorno, ni una devoción opcional, sino una madre real que continúa engendrando hijos para Dios. Ella nos muestra que ser cristiano no es un esfuerzo solitario. Así como Cristo se dejó formar en su seno, nosotros también debemos dejarnos formar en su corazón. María es escuela de fe, de humildad, de docilidad al Espíritu.
El amor a la Virgen no es un añadido a la fe, sino su sello más puro. Quien la ama se abre al Espíritu Santo. Quien la rechaza se cierra al plan de Dios. San Luis es tajante. No hay verdadera vida cristiana sin una relación filial con la Madre. Por eso, el camino es claro. Acogernos a María como Madre de la Iglesia y Madre nuestra dejar que nos eduque en la vida de Cristo, que nos acompañe en nuestras luchas, que interceda en nuestras caídas y nos conduzca hasta la gloria eterna. Con María, la Iglesia se mantiene joven, fecunda y victoriosa. Sin ella, la fe se marchita y se vuelve estéril. Capítulo 4. María en los últimos tiempos de la Iglesia. San Luis María. Revela aquí una dimensión profética. El papel de María en la historia no terminó con Cristo ni con los primeros siglos, sino que se manifestará con especial fuerza en los tiempos finales. María y los últimos tiempos. La salvación del mundo comenzó por medio de ella, y también alcanzará su plenitud a través de ella. En la primera venida de Jesús, permaneció oculta para que los hombres no se apegaran más a la Madre que al Hijo. Pero en la segunda venida, será dada a conocer y glorificada por el Espíritu Santo, para que por ella se manifieste plenamente Cristo. María resplandecerá de un modo nuevo en misericordia, recogiendo a los pecadores, en poder, enfrentando a los enemigos de Dios, y en gracia, fortaleciendo a los apóstoles de los últimos tiempos. Será terrible como un ejército en orden de batalla, venciendo al demonio y sosteniendo a los fieles. María en la lucha final. Desde el Génesis está anunciada la enemistad entre la mujer y la serpiente. María es ese enemigo terrible para Satanás. Su humildad derrota al orgullo del diablo. Por eso el demonio la teme más que a todos los ángeles y santos juntos, y sus súplicas son irresistibles para Dios. Esta batalla se intensificará en los últimos tiempos. Los hijos de María serán despreciados, humillados y perseguidos. Pero precisamente en esa humildad radicará su fuerza para aplastar la cabeza de la serpiente. Los apóstoles de los últimos tiempos. San Luis describe una generación de santos extraordinarios que Dios suscitará por medio de María. Serán pobres a los ojos del mundo, pero ricos en gracia, débiles en apariencia, pero invencibles en el espíritu. Con una mano, derribarán los errores, y con la otra, edificarán la Iglesia. Tendrán una especial devoción a la Virgen, y por ella alcanzarán victorias para Cristo en medio de la gran tribulación. Meditación espiritual. Este capítulo nos invita a mirar la historia con esperanza y valentía. El mal parece crecer, las tinieblas se hacen más densas, pero Dios ya nos ha dado la señal de la victoria, la mujer que aplasta la cabeza de la serpiente. María no es un recuerdo del pasado, es una fuerza viva en la Iglesia de hoy. Ella prepara a sus hijos para la batalla espiritual, los reviste de humildad y docilidad al Espíritu Santo, y los convierte en instrumentos poderosos de Cristo. Cada devoto de María es parte de esta profecía. No importa que seamos pequeños, pobres o despreciados. Si vivimos en su corazón, el Espíritu Santo nos hará fecundos y victoriosos. Por eso, este mensaje es también un llamado a la responsabilidad. Dejarnos formar por María para ser sus apóstoles en este tiempo. Ella no busca admiradores, sino hijos que, unidos a su humildad, participen en la gran victoria de Cristo sobre el mal. El triunfo vendrá por medio de María, y con ella, la Iglesia alcanzará la plenitud de la gloria de su Señor. Capítulo 5. María y la lucha final. San Luis María profundiza en el gran combate anunciado desde el Génesis. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te aplastará la cabeza, mientras tú acechas su talón. Aquí se muestra que María es el enemigo más terrible de Satanás. El demonio teme a su humildad más que al mismo poder divino, porque Dios quiso darle una fuerza especial contra las tinieblas. María y el demonio. La Virgen descubre las astucias del maligno, desbarata sus planes y protege a sus hijos hasta el fin. Sus súplicas son tan poderosas que los demonios confiesan, a pesar suyo, que temen más un suspiro de María que todas las oraciones de los santos juntos. Los hijos de María y los hijos del demonio.
Dios ha puesto una enemistad irreconciliable entre ellos. Los servidores de María serán siempre perseguidos, despreciados y humillados, como Caín persiguió a Abel. Pero su victoria está asegurada, porque unidos a ella, aunque sean el calcañar del cuerpo, aplastarán la cabeza de la serpiente. El destino de los pequeños. En los últimos tiempos, María suscitará hijos humildes, despreciados por el mundo, pero grandes en santidad. El demonio intentará herirlos, pero precisamente en su pequeñez y obediencia estará la fuerza para triunfar sobre el mal. Meditación espiritual. Aquí encontramos una enseñanza decisiva para nuestra vida. La batalla espiritual es real, pero no estamos solos. María, como madre y reina, guía a sus hijos en el combate contra las fuerzas del mal. El demonio puede rugir y perseguir, pero teme profundamente a la Virgen. Ella es su derrota asegurada, porque, donde reina la humildad de María, el orgullo de Satanás queda aplastado. Esto nos da una clave práctica. Si queremos vencer al mal, debemos vivir en la humildad de María. La victoria no está en nuestras fuerzas, sino en reconocer nuestra pequeñez y refugiarnos bajo su manto. El mundo desprecia a los pequeños, pero Dios los elige como instrumentos de su gloria. Así será en los últimos tiempos. Almas sencillas, consagradas a María, derrotarán a los gigantes del error y del pecado, no por su poder, sino por la gracia de Dios. Por eso, este capítulo nos llena de confianza. Pase lo que pase, si permanecemos unidos a María, nuestra victoria está garantizada, porque el poder de Cristo ya ha vencido, y ella es el camino seguro hacia esa victoria.